Bien, para complementar el análisis del amplificador en emisor común que acabamos de realizar, vamos a ver un nuevo concepto conocido como recta de carga dinámica. Esta recta de carga dinámica se obtiene a partir del circuito NAC. Entonces, tomando como ejemplo la configuración de emisor común que acabamos de realizar y tomando a su vez como ejemplo el circuito NAC que dibujamos y el cual estoy representando en esta página, definamos las siguientes dos variables, resaltándolas como variables protagonistas con las cuales vamos a tratar de obtener lo que se llama la recta de carga dinámica. Entonces, en nuestro circuito original, con rojo, estoy definiendo esas dos variables protagonistas, que son la corriente de colector, pero recordemos que es una corriente de colector en AC, la componente de AC exclusivamente, por eso utilizo letra minúscula con su índice minúscula, y el voltaje de colector emisor igual, utilizo letra minúscula con subíndices minúsculos. Ok. Utilizando estas dos variables como variables protagonistas y relacionándolas con el voltaje V0 definido en RL, podemos escribir la siguiente ecuación que nos relacione V0 con IC. Ok, nuestro objetivo es relacionar la corriente de colector IC en rojo con el voltaje de colector emisor que está en rojo. Ese es nuestro objetivo. Para ello vamos a iniciar tratando de expresar el voltaje V0 en función de IC. Ok. Entonces, por análisis de circuitos y utilizando la ley de Ohm, V0 va a ser igual a la corriente IC por el paralelo de RC con RL. Entonces lo escribimos como ecuación 1. V0 es igual a menos IC por RC en paralelo con RL. Y el comentario aquí es por qué el signo es negativo. Pues nuevamente porque la definición de IC hace que la corriente a través del paralelo de las dos resistencias fluya en sentido contrario a la definición de V0, por eso aparece el signo negativo. Ok, ahora bien, relacionemos V0 con VC. Por observación del circuito podemos ver que V0 es igual a VC o VC igual a V0 como ecuación 2. Sustituyendo la ecuación 2 en 1, es decir, en lugar de escribir V0, escribo VC. Entonces nos queda VC igual a menos IC por RC en paralelo con RL, esa es la ecuación 3. De esta ecuación despejo IC y queda como menos 1 en RC en paralelo con RL por VCE. Le llamo ecuación 4. Recordemos, nuestro objetivo es encontrar una relación entre IC y VC, que ya lo obtuvimos en esta ecuación que está encerrada en el cuadro rojo. Pero vamos a trabajarla un poco más. Bien, como queremos graficarla, es decir, graficar la recta de carga que nos está resultando, pero si recordamos nuestro sistema de ejes que hemos empleado para representar las curvas características de salida del transistor, ha sido un sistema de ejes en el que graficamos IC contra el voltaje colector emisor. Entonces vamos a tratar de llevar esta ecuación al mismo sistema de ejes que hemos empleado para hacer los análisis del transistor en las curvas características de salida. Ok, ¿en qué tenemos que trabajar para hacer esa conversión? Tenemos que trabajar en IC y en VC de la siguiente manera. Recordemos que definimos la nomenclatura de señales de corriente y de voltaje de la siguiente manera. La IC con I minúscula y C mayúscula me representa una señal completa formada por dos componentes. La ICQ, que nos representa la componente de DC, más I minúscula, C minúscula, que nos representa la componente de AC y que es precisamente esta que estamos manejando en esta ecuación del cuadro rojo. Igual para el voltaje colector emisor, la letra minúscula con subíndices mayúsculas tiene dos componentes, el VCQ, que nos representa la componente de DC, y el B minúscula, CE minúscula, que nos representa la componente de AC y también es la que está apareciendo en esta ecuación. Ok. Tomando entonces esas definiciones, se cumple que si despejamos el valor de IC y despejamos el valor de VC de estas ecuaciones, obtenemos que IC nos queda como la IC total menos ICQ y el VC nos queda como el VC total menos VCEQ. Bien, entonces sustituyendo el valor de IC en la ecuación original del cuadro rojo y la expresión de VCE en la expresión original del cuadro rojo,
nos quedaría la ecuación que aparece en la parte inferior, es decir, IC menos ICQ igual a menos 1 entre RC en paralelo con RL por BC menos BCQ. Todo esto resulta de hacer la sustitución de las variables que les acabo de mencionar. Ok, repito, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es llevar la ecuación del cuadro rojo a una ecuación que me represente a IC en función de BC, como está mostrado aquí, para poderlo graficar en las mismas curvas que nos representan las curvas características del transistor y en el mismo sistema de ejes que utilizamos para representar la carga, la recta de carga estática. Ok. Bien, entonces nuestra ecuación que está en el cuadro azul, y lo repito aquí, que es la sustitución nada más de las variables, si despejamos IC de esta ecuación, la ecuación resulta en lo siguiente: IC es igual a menos 1 entre RC en paralelo con RL por BC más ICQ más BCQ entre RC en paralelo con RL. Ustedes pueden comprobar que eso es cierto usando álgebra. Me estoy saltando los pasos de álgebra y estoy poniendo el resultado al que se llega. Esta ecuación del cuadro rojo tiene la forma y igual a mx más b, en donde podemos identificar que m es igual a menos 1 entre RC en paralelo con RL. Aquí está. Evaluado nos resulta 1 entre 5K. Y la ordenada del origen es toda esta parte de la ecuación, es decir, es la suma de ICQ más BCQ, como está mostrado en la parte derecha. Una vez identificados esos términos y también habiendo identificado la ecuación como una ecuación de una recta, podemos graficar la recta, y lo voy a hacer graficándolo junto con la recta de carga estática. La recta de carga estática es la que dibujamos en su momento cuando hicimos el análisis en DC y que está representada en esta gráfica por la línea azul. Entonces me regreso ahorita a lo que estudiamos con la línea azul. Esta línea azul es la ecuación, perdón, es la recta de carga estática, como está indicado acá. La ecuación está encerrada en un cuadro azul, y recordemos que esta ecuación se obtiene aplicando ley de Kirchhoff de voltajes en la malla de salida del circuito en DC. Recordemos que esto es en DC. Ok, la recta de carga que está en rojo y que corresponde a la ecuación que está dentro del cuadro rojo, corresponde a la ecuación que acabamos de obtener en este análisis, que es lo que vamos a llamar recta de carga dinámica, en donde aquí intervienen los capacitores ya cortocircuitados y la fuente de alimentación BCC ya pasivada. Ok, vamos a hacer un análisis de los puntos que tenemos en cada una de ellas. Regreso otra vez a la recta azul. Recordemos que el punto de intersección de la recta con el eje BC se produce en BCC, en la fuente de alimentación, que en nuestro caso tiene un valor de 20 volts para el ejemplo. El punto de intersección de corriente es BCC entre RC más RE, que en nuestro caso habíamos calculado un valor de 1.81 mA. Luego, el punto verde corresponde a la intersección entre la curva naranja, que me representa un miembro de la familia de curvas del transistor, definida por IBQ, que lo calculamos y tiene un valor de 5 microamperes. Y entonces el punto de intersección corresponde a nuestro BCQ, que también calculamos, de 9 volts, y una ICQ también calculada de 1 miliampere. Ok, tenemos nuestro punto de operación aquí. Resulta que por ese punto de operación también va a pasar la recta dibujada en color rojo, que se conoce como la recta de carga dinámica, es la que acabamos de obtener ahorita. Entonces, todas las líneas, todas las curvas del transistor, todas las rectas de carga coinciden en el punto de operación Q. Y observemos que la línea roja es más vertical que la línea azul. ¿Por qué es eso? Observemos el valor de la pendiente, este valor, de la recta de carga dinámica. El valor de esta pendiente está dado por menos 1 entre 5K. Recordemos que si RC vale 10K y RL vale 10K, entonces la pendiente sería 1 entre 5K, menos 1 entre 5K. ¿Okay? Entonces, el valor de esta pendiente es menos 1 entre 5K. Ok. Por otro lado,
la pendiente de la curva azul que está dada por esta parte de la ecuación. Si recordamos, RC vale 10K y R vale 1K, estaríamos hablando de una pendiente de 1 entre 11K. Ok, entonces podemos comparar estos dos valores, los valores de las dos pendientes. 1 entre 5K es un valor más grande que 1 entre 11K. Por eso es que la pendiente de la recta roja es más grande, porque este valor en valor absoluto es más grande que este valor. Entonces tiene una pendiente mayor, por eso es más vertical. Otro detalle importante que es preciso indicar en esta gráfica es que el punto de operación, cuando el circuito esté operando, es decir, cuando estemos moviendo los voltajes en los nodos de nuestro circuito, cuando movamos la corriente de base y el voltaje base emisor, si movemos la corriente de base, nuestras curvas de corriente de base se van a mover de esta forma, como lo estoy indicando aquí. Lo importante aquí es que veamos que al moverse la corriente de base va a hacer que ese movimiento de la corriente base va a hacer que se mueva todo, que se mueva la corriente de colector, el voltaje base emisor también. Pero lo que quiero remarcarles es que el punto de operación que tengo aquí, conforme yo me voy moviendo la corriente base, se va a mover, pero sobre la gráfica roja, como lo indico aquí, sobre la recta de carga dinámica, no sobre el azul, porque la dinámica es la recta de carga que funciona, que opera en corriente alterna, es decir, cuando hay señal. Ok, ese es un punto importante a considerar cuando analicemos un circuito, cuando lo queramos diseñar. Bien, otro punto importante en la recta de carga dinámica es el concepto conocido como la máxima variación simétrica. Entonces sería la máxima variación simétrica. A veces se le conoce como MVS, máxima variación simétrica. ¿Ese concepto a qué se refiere? Ese concepto se refiere a cuál es la variación máxima que puede tener el punto de operación con respecto a sus coordenadas del voltaje colector emisor o con respecto a la coordenada de la corriente de colector. Por ejemplo, si mi amplificador va a operar como lo estoy marcando en el ejemplo en verde, la corriente de colector se va a mover desde su punto de operación hasta este nivel inferior, hasta este nivel que estoy marcando, y hasta este nivel superior, que corresponde al movimiento máximo y mínimo del punto de operación. Entonces se va a mover desde la ICQ hasta esos valores digamos máximos y mínimos. Por otro lado, por su parte, el BCQ, si observamos el ejemplo, pues el BCQ se va a mover a un valor máximo dado por este valor. A partir de BCQ se mueve hasta acá, y a partir del BCQ se mueve a su valor mínimo hasta acá, como lo estoy mostrando aquí. Bien, el concepto de máxima variación simétrica se refiere a qué tan grande puedo hacer la variación del voltaje colector emisor o bien de la corriente de colector sin que la señal se distorsione. Entonces, observemos lo siguiente. Si yo aumento la amplitud de los puntos de operación, la amplitud del desplazamiento del punto de operación, por ejemplo, hago que el punto de operación se mueva hasta acá, entonces esta distancia que tengo del BCQ hasta acá, para que la señal no se distorsione, deberé también tenerla desde aquí hasta acá, hasta una distancia igual a este, es decir, este delta B deberá ser igual a este delta B, para que mi señal senoidal, si es que estoy amplificando una señal senoidal, no se vea distorsionada. Entonces, tendría una señal senoidal sin distorsión más o menos de esta forma, en cuanto al voltaje colector emisor. Eso quiere decir que el punto negro que me está generando el valor máximo de BC debe tener una distancia al punto verde en la recta de carga igual, o sea, debe ser simétrica, es decir, el punto negro debería llegar hasta acá, para que esta distancia
sea simétrica con respecto a esto. Entonces, esto es lo que se le conoce como máxima variación simétrica. ¿Por qué máxima? Porque ya no puedo aumentar más la amplitud, porque si aumento más la amplitud, entonces este punto de operación que ya llegó ya está a punto de llegar a la región de corte, o si no es que ya está en la región de corte, si aumento más la amplitud, pues el transistor se corta y comienza a achatar el semiciclo positivo, ya no podría amplificar más, por eso se le llama máxima variación simétrica. Bien, esta sería nuestra explicación de cuál es la máxima variación simétrica que puede tener este circuito. Entonces la máxima variación simétrica para el caso de BC pues sería la suma de estos dos valores expresada en volts pico pico, o en cuanto a corriente, la corriente máxima sería la que está dada por esta distancia, también expresada en corriente pico a pico. Eso sería el concepto de máxima variación simétrica. Bien, como complemento del tema de la recta de carga estática y dinámica, aquí podemos ver una animación en la que están representadas las dos rectas de carga. En gris tenemos representado la recta de carga estática. Observen que es la recta que está más horizontal, y en café la recta de carga dinámica, que es la que se encuentra más vertical. Observen lo que les comenté en la sección anterior, de que el punto de operación en esta animación se mueve sobre la recta de carga dinámica. Ok, el circuito que estamos analizando tiene una configuración como la que se presenta aquí, que es la que corresponde a un circuito emisor común. La única diferencia que tiene con el circuito que analizamos es que no tiene una resistencia de carga, pero el comportamiento es muy similar al que acabamos de analizar, el amplificador en emisor común. Ok, nuevamente les hago notar el movimiento del punto de operación. Observen que se mueve sobre la recta de carga dinámica, y el concepto que vimos de máxima variación simétrica lo podemos explicar con esta animación dinámica de la siguiente manera. Aquí tengo dos controles, un control que me permite desplazar el punto de operación a otra posición dentro del sistema de ejes de IC contra BC, y otro control que me permite aumentar o disminuir la amplitud de la señal que le estoy aplicando al amplificador. Por ejemplo, si yo aumento la amplitud de la señal, observen que el punto de operación viaja a una distancia mayor sobre la recta de carga café. Existe un límite de acuerdo a la posición del punto de operación que estoy manejando ahorita, que se encuentra en la intersección de todas estas rectas y curvas. De acuerdo a ese punto de operación, la amplitud máxima que puedo lograr de señal para amplificarla con el transistor está limitada hasta el punto donde la señal comienza a recortarse. Por ejemplo, estoy aumentando más la amplitud y observamos que en la parte inferior tenemos un límite que nos representa el valor máximo de distancia que puede recorrer el punto desde su posición estática hasta la parte inferior. La parte inferior es la que limita la máxima variación simétrica que podemos tener. Observemos que ya la señal comienza a presentar ciertos recortes, entonces sería un poquito menor la máxima variación simétrica. Ahí la señal ya la tenemos completa en el voltaje de colector emisor, lo mismo en la corriente de colector. Bien, ¿qué pasa si el punto de operación lo movemos a que se encuentre más cercano a la parte media de la recta de carga dinámica? Si observamos ahorita, aunque no están acotadas las rectas, el punto de operación está aproximadamente a la mitad de la recta de carga estática, es decir, la distancia que hay de aquí hasta acá es más o menos la misma que hay del punto de intersección a el punto de intersección con el voltaje colector emisor. Podemos decir que el punto de operación está a la mitad de la recta de carga estática, pero no a la mitad de la recta de carga dinámica. Bien, con este control puedo hacer cambios del punto de operación. Puedo mover el punto de operación, llevarlo más alto, de tal manera que se encuentre más o menos a la mitad de la recta de carga dinámica, más o menos por aquí. A simple vista estaría más o menos a la mitad de la recta de carga dinámica. Observen que entonces ya no está a la mitad de la recta de carga estática, que es la recta de carga gris. El colocar el punto de operación a la mitad de la recta de carga dinámica permite que el amplificador maneje amplitudes de señales, pueda amplificar, pueda manejar más bien amplitudes más grandes del voltaje colector emisor y de la corriente de colector. Si yo aumento más la amplitud de la señal de entrada, observen que el punto de operación se mueve de manera simétrica, ocupando una mayor distancia
de la recta de carga dinámica, es decir, no se desperdicia ahora ningún segmento, digamos, de la recta de carga dinámica. Ok, entonces esto muestra el concepto de máxima variación simétrica. Si el punto de operación lo ponemos a la mitad de la recta de carga dinámica, tenemos una máxima variación simétrica más grande que si el punto de operación lo recorremos a una sección en donde pues tenemos desperdicio, digamos, de la recta de carga dinámica. En esta sección el punto de operación no puede entrar, puesto que comenzaría a distorsionarse la señal. Voy a hacer la prueba. Si aumento más la amplitud de la señal, comenzamos a ver recortes en el voltaje colector emisor y un poquito en la corriente de colector. Ok, bueno, con esto espero que quede un poco más claro el concepto de recta de carga dinámica y el concepto de máxima variación simétrica del punto de operación.